Lo primero es manifestarles que soy consciente y muy respetuoso del tiempo de ustedes, de manera que vamos a tratar de hacer este ejercicio lo más dinámico posible, porque hay personas que están concluyendo su día laboral y las amas de casa todavía tienen muchos oficios por desempeñar. De manera que eso se lo reconocemos ampliamente. Yo nunca digo que esto es un sacrificio por los hijos, porque por los hijos no hay por qué sacrificarse. Es una inversión que hacemos por los hijos. Y la presencia de ustedes aquí me anima a pensar, sin temor a equivocarme, que las niñas hijas de ustedes son producto del amor. Porque desafortunadamente hay millones de niños en Colombia que han llegado a este mundo producto del Carnaval de Barranquilla, de la Feria de las Flores, de la Feria de Cali, de una borrachera en una finca, de una empepada espantosa. Es lo que nosotros, los educadores, llamamos niños huérfanos de padres vivos. Y para el tema que vamos a tratar hoy es absolutamente indispensable contar con el apoyo de la familia. Para iniciar, los voy a invitar a que hagamos una reflexión sobre este tema. Conflictos generacionales. El médico inglés Ronald Gibson comenzó una conferencia sobre los conflictos generacionales citando 4 frases. La primera frase es esta: nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el mayor respeto por los mayores de edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. No se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. ¿Alguna frase de esas oímos alguna vez? Y por eso decimos muy coloquialmente, siquiera se murieron los abuelos. Y a mí mi mamá, cuando estaba en el proceso de crecimiento, me decía: ay, gracias a Dios mi papá no lo vio, porque le hubiera dado una bofetada y le hubiera puesto la boca al revés. La segunda frase dice: ya no tengo ninguna esperanza en el futuro del país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, desenfrenada y simplemente horrible. La tercera dice: nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. La cuarta frase, citada por el doctor Gibson, decía: esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Después de estas 4 citas, quedó muy satisfecho con la aprobación que los asistentes a la conferencia daban a cada una de las frases dichas. Fue entonces cuando reveló el origen de las frases mencionadas. La primera frase es de Sócrates, quien vivió entre los años 399 y 470 antes de la era cristiana. La segunda frase es de Hesíodo, quien vivió 720 años antes de Cristo. La tercera frase es de un sacerdote del año 2000 antes de Cristo. Y por último, la cuarta frase estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia, la actual Bagdad hoy en día, con más de 4000 años de existencia. Luego de un breve silencio, mientras miraba a los ojos a los integrantes de la audiencia, finalmente dijo: padres y madres de familia, relájense, pues siempre ha sido así. Quiero que reflexionemos un poco sobre esto, porque realmente, mientras haya personas en la faz de la tierra, el proceso educativo será el mismo. Los muchachos se comportarán esencialmente de la misma forma y serán en esencia lo mismo. Yo siempre pregunto, ¿cuál es la diferencia entre 2 niños?
La mamá. Esa es la diferencia entre los niños. La mamá. Porque ellos esencialmente son niños y como niños se comportan igual, nazcan donde nazcan, tengan el apellido que tengan, vivan donde vivan, no importa, el niño será niño y se comportará como tal. Pero la diferencia está en el trato, en la casa, en la familia. Y antes de empezar a hablar de esto, quisiera también reflexionar sobre algo muy importante. Y en esto el idioma inglés nos da unas pautas muy precisas. En el idioma inglés se habla de house y se habla de home. Home refiriéndose a la familia y house a la casa. Y entonces llega el momento en que nosotros deberíamos pensar, ¿yo qué tengo? ¿Una casa o un hogar? Si es una casa, señoras, pongan un aviso en la puerta que diga Hotel Mama. Excelente alojamiento atendido por su propietaria fulana de tal. Se garantiza ropa limpia, baños aseados, cama tendida y comida caliente. Pero si es un hogar, la cuestión es distinta. Hoy en día los adelantos tecnológicos, a pesar de que estamos compartiendo, no sé, 100, 200 metros cuadrados, nos alejan cada vez más de los hijos. Porque ellos se refugian en la tecnología y se conectan con el mundo, pero no se comunican con nosotros. Y es verdad, los muchachos entran, un monosílabo que hay y se pierden, se encierran en la habitación, allá tienen un mini componente, no necesitan extensión telefónica porque ya disponen de su teléfono celular, tienen un aparato de cómputo y uno pasa a ser un objeto más de la casa. De manera que cuando desarrollemos el tema que vamos a hablar hoy, que es un tema muy delicado, que es el bullying, vale la pena que vayamos reflexionando sobre todo eso. Muy bien. Vamos a hablar sobre un tema social muy grave, que ha existido siempre, no es nuevo. Lo que ocurre es que últimamente se ha hecho muy evidente, se ha mostrado mucho, porque se convirtió en un tema mediático. Los medios de comunicación se han encargado últimamente de darle publicidad, de hacer evidente un fenómeno de violencia intraescolar. Y como los seres humanos aprendemos por medio de la imitación, esa publicidad exagerada, globalizada, porque muestran episodios en México y en los Estados Unidos y en Colombia y en tal y cual parte, hace que los muchachos vayan creyendo que esa es una situación normal y la vayan a adoptar. Muy bien. El bullying ha sido calificado como el nombre para el dolor. Y su nombre fue invención del sociólogo sueco Dan Olweus, que en su libro Bullying en el colegio, lo que debo saber y qué es lo que debo hacer, publicado en el 93, lo utilizó por primera vez. La palabra bullying proviene de una expresión sueca que es bully, que significa acosador o abusador. Hay una tendencia generalizada a creer que es una expresión inglesa proveniente de la palabra bull, toro. Los cornúpetas nada tienen que ver con este pueblo. Dejémoslos pastando y reproduciéndose en los potreros. La expresión viene de de un nombre muy específico sueco que significa abusador o matón. Luego bullying es un gerundio traducido al español que significa abusando o matoneando. Se ha adoptado el nombre de bullying universalmente para poderlo diferenciar de otras conductas sociales que hayan igualmente agresivas. Por ejemplo, en el ambiente laboral se habla del moving, que es el acoso laboral, y para eso existe en Colombia una ley, que es la ley 1010 del año 2005, que trata y penaliza el abuso que existe dentro del ambiente laboral. Con ocasión de la expedición de la ley 1620, el 15 de marzo de este año, una ley que establece la lucha frontal contra el fenómeno de la violencia escolar, que establece la obligatoriedad de trabajar con los alumnos, niños, niñas y adolescentes el tema
de los Derechos Humanos, los derechos sexuales y reproductivos, ordena inequívocamente a todos los colegios públicos y privados del país que tengan alumnos en cualquier nivel, preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media, a que hagan estos ejercicios que estamos haciendo con ustedes. Ustedes hoy han sido, por razones de organización del colegio, citados en último turno, pero ya pasaron por aquí los padres y madres de familia de otros niveles, y por aquí ya pasaron la totalidad de las alumnas del colegio, a quienes se les dio una capacitación sobre este tema. ¿Por qué razón? Porque esta ley obliga a los colegios a que se emprenda una campaña educativa que trate de mitigar esas manifestaciones de violencia que han hecho tanto estrago. Ya los profesores, los directivos del colegio, tuvimos un ejercicio toda una tarde hablando del tema, luego las niñas, y hoy con los padres de familia, y me encanta que estén aquí porque ya a las niñas se les advirtió además que los papás iban a venir y que íbamos a hablar del mismo tema y que nos íbamos a identificar, y que la idea es terminar en lo posible con todo este tipo de manifestaciones. El bullying o acoso es el término que se adopta para señalar el maltrato permanente y sistemático del que es objeto una persona a manos de otra u otras mediante el abuso de la fuerza, de la autoridad o la superioridad social o intelectual. Aquí aparece la primera característica del bullying. El bullying como conducta necesita que sea una violencia permanente y sistemática. Nosotros como padres de familia acudimos al colegio muy angustiados y decimos: vea, es que mi hija está siendo objeto de bullying, y a lo mejor no es eso. Ha habido episodios de violencia escolar en el colegio, pues algún episodio aislado, no podemos confundirlo con el bullying. El bullying requiere entonces, como primera circunstancia característica, que el maltrato sea permanente y sistemático. Ya dijimos que no es exclusivo del ambiente escolar. La ley 1620, de la que les acabo de hablar en el inciso 3º del artículo 2, describe legalmente en Colombia lo que constituye el bullying y dice: acoso escolar o bullying, y dice, es una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta en forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Aquí en esta redacción larguísima está perfectamente expresado lo que significa el bullying. Y lo primero que tenemos que decir es que el bullying como fenómeno es un continente, y como continente contiene unas modalidades que están aquí descritas: agresiones, intimidaciones, humillaciones, ridiculizaciones, difamaciones, coacciones, aislamientos, amenazas, etc. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las 5 formas por las cuales se presenta el bullying. Habla además la ley, hace una aclaración la ley muy importante también, y dice que este fenómeno puede ocurrir de parte de docentes contra estudiantes. No podemos tapar el sol con las manos, y en muchas instituciones educativas los primeros generadores de violencia son los profesores. Cuando maltratan a sus alumnos, los descalifican, los ridiculizan o los hacen seres invisibles. Entonces ya la ley se ocupa también y dice: ojo, que los profesores pueden ser agresores, o a la inversa, o estudiantes que ejercen violencia contra sus profesores, como las amenazas, que hoy en día son muy comunes. Recientemente en las noticias hemos tenido cuenta de profesores que han tenido que ser movidos de instituciones educativas y de municipios por las amenazas de muerte de que son objeto. Hoy en día, desafortunadamente, un muchacho pierde una materia y lo primero que hace es mandar un anónimo a su profesor con que lo amenazan de muerte.
como hoy en día matan de verdad. Ya los muchachos no andan con pistolas de agua como jugábamos nosotros de pequeños, y andan de verdad armados. Entonces se han generado las violencias. Y dice la ley, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad del entorno. ¿Eso qué significa? Que ya no existe ninguna excusa para que un colegio haga caso omiso a una manifestación violenta. Ya no se pueden hacer los bobos, porque esta ley penaliza fuertemente a las instituciones educativas de carácter privado con una serie de sanciones que van desde la simple amonestación hasta retirar la licencia de funcionamiento cuando no se hace caso. Y en el sector oficial personaliza la responsabilidad de los directivos docentes y les dice que podrán ser sancionados por la ley disciplinaria, el Código Único Disciplinario, que es la ley 734, y pueden incluso llegar a ser destituidos e inhabilitados. De manera que ya no existe la posibilidad de que en los colegios no les paren bolas, como decimos coloquialmente, a estos temas. Cuando ustedes acudan a los colegios, es obligatorio que les presten atención, que les pongan cuidado y que den toda la colaboración que se requiere. Padres de familia, no vuelvan ustedes a hacer caso al facilismo de algunas instituciones educativas ante un problema de estos, que lo primero que le dicen a uno: señora, caballero, le recomiendo que cambie al niño de colegio. Es lo más nocivo aceptar esa insinuación, porque ¿cuál es el mensaje que se le lleva al niño agredido? Que él es el culpable y él no lo es. No hay por qué cambiarlo de colegio. Hay unos procedimientos que esta ley determina, mediante los cuales se haga todo el proceso de prevención y mitigación de la violencia. Habla además la ley de una modalidad absolutamente peligrosa y absolutamente cruel, que es la utilización del ciberespacio para ejercer el ciberacoso escolar o ciberbullying. Y es la utilización de equipos electrónicos, computadores, tabletas, iPads, iPhones, teléfonos celulares, y con ellos acceder a redes sociales como el Twitter, el Facebook, el MySpace, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana las niñas hablaban de una cantidad de redes que yo no tenía ni venían que existían. Porque hoy las hijas de ustedes no vienen al colegio con un sitio de peluche como venía mi hija. No, ya vienen con un iPad, con un iPhone o con una tableta, porque son niños de esta generación, tienen otro hardware, tienen otro software, no es nuestro. Ya lo que nosotros tenemos aquí, ellos no lo leen. A mí me aterra ver la facilidad con que transmiten mensajes a través de la tecnología, pero unos pirringos, y es porque nacieron en esta época. Mi hijo mayor tiene 33 años y todavía me pregunta y se muere de la risa porque yo le explico que en mi época no había control remoto en el televisor. El control remoto era uno. Pare, si cambia el canal, sí señor, el canal, porque había dos, ¿cierto? Pare, apague el televisor, y yo lo apagaba. Ahora no, ahora todo se hace desde la cama. Televisor en blanco y negro. Mi hijo de 33 años no le cabía en la cabeza que yo he tenido la oportunidad de conocer 7 papas: Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y vamos al Pachito, ahí vamos 7. Y ellos solamente conocieron a Juan Pablo, bueno, ya van en 3, ¿no? Porque el otro abdicó, pero no les cabe en la cabeza. Entonces dijeron: ¿en tu edad había tal cosa? No, carros y había, no, pero ya este tipo de cosas. Aquí en el auditorio hay un discípulo mío, y tanto el doctor Sanín como yo, cuando salimos de la universidad, no vimos nunca en derecho penal los delitos informáticos. No había computadores, como negar enseñar delitos informáticos. Hoy en día hay cualquier cantidad de cosas. Entonces lo que les digo es: no peleemos con la tecnología, simplemente estemos atentos a cómo la utilizan.
Los muchachos aprenden a encriptar, a esconder archivos. Les doy una pista. En la librería panamericana hay un libro que se llama Hacker para papás. Y ahí nos enseñan cómo entrar a los correos de nuestros hijos y poder ver qué hay detrás. Las niñas casi hacen como Condorito esta mañana, plop, 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 plop. Porque se les explicó eso. Y quien tenga interés y tenga cierta facilidad de manejar el tema, cómprenlo. Y entonces vienen las niñas aquí a las conferencias y siempre es la misma versión, ¿no? Doctor, una amiguita mía le envió una foto al novio de la amiga y el novio abusó de esa foto y hizo no hay que. Cierto que mi amiguita no necesita ir con los papás a la fiscalía para denunciar eso. No. Ay, bueno, porque es que mi amiguita tiene mucho susto de que los papás se den cuenta de que se habían escrito. ¿No? Entonces, pero sí, lo que pasa es que los bobos somos nosotros. A mí me pasa todavía. Yo llamo a uno de mis hijos y le pido un favor de que me lleve un computador. Otra vez, papá, te he explicado 70 veces. Mira, esto es lo más sencillo que uno de los niños. ¿O no? Y entonces uno está sentado con ellos viendo cualquier cosa y eso es papá. ¿Entiendes usted qué país vive, cierto? Porque sí. Entonces, eso nos está ocurriendo. Este es un problema gravísimo, padres de familia. Ya se les explicó a las niñas a todo nivel, desde segundo año, desde segundo elemental hasta 11, se les explicó la gravedad de esta modalidad de bullying. Porque esta modalidad de bullying genera 3 tipos de responsabilidades. Una responsabilidad penal para los muchachos mayores de 14 años, que pueden ser llevados ante un juez de menores y pueden ser condenados, tal como lo dispone el Código de Infancia y Adolescencia. Una responsabilidad civil que está en cabeza de ustedes y de nadie más distinto a ustedes, que consiste en reparar los daños ocasionados. Y eso cuesta plata. Y las condenas los jueces las tasan en gramos oro. Y ese es un patrón internacional que lo fija la Lloyds en Londres. Y hasta la semana pasada el gramo oro costaba 1.200 libras esterlinas. Mal contados $2.400 y mal contados 4.800.000 pesos. Entonces, si un juez determina que hubo una injuria, una calumnia y condena a pagar unos daños y perjuicios, condena 30 o 40 gramos oro y eso ya es plata. Y las niñas no pueden decir, pero el papá no tiene esa plata debajo del colchón. No, pero tiene un sueldo y entonces se lo pueden embargar. Y tiene un carro y se lo pueden embargar. Y tiene un apartamento y se lo pueden embargar. Y lo rematan y con eso pagan. Ya se les advirtió a las niñas. Y ustedes tenganlo muy presente. Yo no tenía por qué saber porque no nací en la época de los PC. Pero he aprendido que estos aparatos tienen una cosa que llama la dirección IP. La dirección IP es la huella dactilar de cada equipo. Es como la huella dactilar de cada uno de nosotros o la cédula de ciudadanía o su registro civil. No hay sino uno a nombre de cada quien. Y todo lo que se emita de un aparato de estos y se sube al ciberespacio se puede rastrear y llegan hasta el aparato donde se originó y ahí nacen las responsabilidades. Recuerden hace 4 o 5 años en el gobierno de este Pechito, como un muchacho de Bogotá montó una página que matemos a Tomás Uribe o a Mateo Uribe, no recuerdo cuál de los dos, y lo persiguieron y lo rastrearon y dieron con él y acaba de salir de la cárcel, estuvo encanastado 4 años, o sea que no es charlando. Y ya las niñas lo saben y quedaron preocupadas. Ahora no van a decirle, no, mijita, no le pare bola, digo, no, hay que fomentar ese santo temor, porque se están haciendo daños irreparables. Este año o el año pasado en la ciudad de Medellín una niña le envió por moda fotos de ella desnuda a su novio a través de una webcam. Y una vez peleó con el novio lo que hizo fue subir esas fotos al internet y señaló, esta es fulanita de tal, vive en tal parte, estudia en tal colegio, tiene tantos años.
Eso generó, imagínense, el problema tan delicado al interior de la familia de la niña. Pues el hermano de la niña resolvió montar otra página en la que decía: este es fulano de tal, que envió las fotos de mi hermana, se llama tal, vive en tal parte, estudia en tal parte, y yo ofrezco $1.000.000 para que lo mate. Y creo que con el muchacho vendido a Medellín. Creo que no está en Barbosa, mínimo en los llanos orientales, porque no falta el rayado de aquí que le pedí un tiro. Entonces los muchachos creen que con hacer delete ya se acabó el problema. Como le dicen los muchachos al papá, ¿cierto? Pa, haz delete y desaparece. O quita un bosque y piérdete. ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que para ustedes, como para mí, como padres de familia, el primer deseo que le nace a uno del corazón es que sus hijos sean felices. Y a uno no le enseñan cómo será un ser feliz. O alguien, por favor, si ha tenido la fortuna de recibir instrucción sobre eso, nos la transmita. Pero yo he llegado a lo largo de muchos años de trajinar en estos temas a la conclusión de que para ser feliz a un ser se necesitan solamente 3 cosas: que al ser se lo reconozca, se lo respete y se lo ame. Y la fiel demostración del valor de estas palabras nos la da la mascota de la casa. El perro de la casa, o el gato de la casa, o la tarántula de la casa, porque no sabe de todo, son seres esencialmente felices. Y ellos son reconocidos, dignificados y queridos. Así haya padres de familia. Yo tengo 2 o 3 conocidos que son caballistas de verdad, no eufemísticamente caballistas. ¿Me hago entender? Y conozco personas que quieren más a sus caballos que a sus hijos. Gastan más plata en veterinario para sus caballos que en pediatra para sus hijos. ¿Por qué? Porque la realidad es que a veces nosotros hacemos felices a unos seres con solamente esto. Mire, no se necesita un peso para hacer feliz a una persona. Yo puedo jurarles ante Dios que estén los hijos que conozco más de una persona totalmente feliz que no tiene con qué caerse muerta. No necesita plata para ser feliz. Simplemente eso. Reconozcan, amen y dignifiquen a sus seres queridos, y verá que hacen seres eminentemente felices. Y esa es la gran preocupación que tenemos nosotros. Por eso es tan importante que ante la felicidad de nuestros hijos hagamos lo que estamos haciendo, capacitando, entendiendo ciertos temas de los cuales no hemos hablado con cierto detenimiento. Y la primera recomendación, si me la permiten, porque yo no soy quien para darles consejo a nadie, pero la primera recomendación que quisiera hacerles a ustedes es: no vuelvan a preguntarle a las niñas cómo le fue, porque les van a contestar ¿qué? Listo, ya quedamos. Lo importante es que a partir de hoy a sus hijas les pregunten ¿cómo te sientes? Porque a la niña le pudo haber ido muy bien hoy en una prueba, en una evaluación académica, le pudo haber ido muy bien en un partido de voleibol. Hoy estamos jugando voleibol en San Ignacio, ¿cierto? Les pudo haber ido muy bien en el partido en San Ignacio, pero se pueden sentir fatales. Entonces, mi invitación, señoras y señores, es a los hijos preguntémosles ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo estás hoy en sentimientos? Porque si no, le levantan a uno de los hombres bien, y ahí quedamos quietos en primera todos sin nada que hacer. Miren lo que escribió William Burroughs en su obra Bullying, acoso escolar. He tenido conversaciones con muchos adultos que acusan depresión, ansiedad, fobias sociales y dificultades de relación, todo lo cual se retrotrae sin demasiada dificultad a los acosos que sufrieron cuando fueron niños. En los Estados Unidos de Norteamérica ha sido recurrente una tragedia, y es que de pronto a un high school o a una universidad aparece un muchacho armado hasta los dientes y entra, irrumpe en la universidad o en el colegio y abre fuego indiscriminado, mata 15, 20, no importa quién. Y ahí caen profesores, alumnos, el señor que estaba arreglando los pastos, los prados, etc.
Y hay dos opciones, o lo da de baja la policía o se suicida. Y después oímos las noticias. Es que este pobre muchacho fue objeto de burla de ese colegio y apenas ahora le salió ese resentimiento y compró armas y fue y mató. Y lo curioso es que si miramos y recordamos las noticias, ninguno de esos muchachos o es de origen anglo, sajón, afrodescendiente o asiático. No hay latinos. ¿Por qué? Porque los latinos tenemos familia. Los muchachos de los Estados Unidos llegan, terminan su high school y se van y se encierran en un campus universitario y se independizan de la familia. Y si les va bien, se vuelven a reunir el Día de Acción de Gracias, solamente. No se reúnen en Navidad ni en Año Nuevo, y allá no hay Día del Padre, no hay Día de la Madre, no festejan nada, solamente el Día de Acción de Gracias. La familia se atomiza, se divide y entonces la gente empieza a andar con una rueda suelta. En el Canadá, que es exactamente igual a los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay el mismo tipo de vida, la misma calidad de vida, utilizan la moneda, solamente que allá se llama dólar canadiense y aquí se llama dólar americano, y tienen los colegios igualiticos, no hay matanzas. ¿Por qué? Porque en el Canadá también hay familias. Y los canadienses siguen trabajando por su unidad familiar, los de habla inglesa, los de habla francesa, no importa. Ahí la importancia que nosotros como familia debemos tener con nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios de haber sido padre de 3 seres humanos, 2 hombres y una niña, ya profesionales, gracias a Dios. Yo estuve aquí sentado en este salón de actos muchas veces porque mi hija es bachiller de este colegio. Hace 10 o 11 años recibió en este mismo salón su cartón de bachiller. Y yo ya cumplí ese proceso. Y le doy gracias a Dios de haber podido, y lo digo con toda honestidad, de tener a mi lado 3 seres humanos bien criados. Mi hijo de 33 años me saluda y se despide de mí todos los días de beso y abrazo. Vayan, cojan a un adolescente, pues para un beso para que el regaño que le pegue. ¿Y eso por qué es? Porque nosotros no les decimos, no, señor, usted no puede renunciar al amor de su papá. Y usted tiene que ser afectuoso. Pero se contaminan de los ambientes, desafortunadamente. Por su parte, el psicólogo alemán Franz Lambert, en su obra Te han tocado, dice: el daño que se les ocasiona a los menores por la violencia escolar genera consecuencias dañinas de gigantescas proporciones en el ser, que se manifiestan en el adulto con graves efectos para la familia y la sociedad. Entonces fíjense, tanto en Norteamérica como en Europa es lo mismo. Por eso afirmo aquí que esta es una serísima amenaza a la que le tenemos que hacer frente ya. No hay tiempo de más. La educación de los hijos es exactamente igual que transmitir la Vuelta a Colombia. Me refiero a que eso es minuto a minuto y en movimiento. ¿Qué pasa tras móvil 1? ¿Qué pasa tras móvil 2? ¿Qué pasa tras móvil 3? Y vuelva y se cayó y se levantó y pasó por la meta volante y hay que darle alimentación y hay que repararle la bicicleta. Así son los hijos y nosotros somos el carro acompañante. Nadie distinto a nosotros es el carro acompañante de nuestros hijos. Y si se cayó hay que levantarlo y si hay que ponerle mertiolata, eso ya no existe, ¿no? Bueno, ya no existe, ¿verdad? Pregunto en la farmacia por mertiolata y le dicen que ¿qué es eso? Ahora ya me isodine, creo. Bueno, entonces se cae y habrá que curarle la raspadura con el isodine. Y si necesita alimentarse, salir a alimentarlo, y si hay que repararle su maquinaria intelectual o moral o física, habrá que hacerlo, porque así hay que estar. Señoras, señores, yo he pasado por cualquier cantidad de instituciones educativas, privadas y públicas, y no saben la tristeza que me produce a mí ver miles de muchachos que son huérfanos de padres vivos. Y esa es la generación que va a manejar este país. Hace 3 semanas la edición dominical del Tiempo de Bogotá traía unas estadísticas sobre la maternidad no consentida. Y decía, afirma esa estadística, que el 85% de los niños nacidos entre 2003 y 2013
con madres entre 14 y 19 años son hijos de madres solteras. El 85%. Son muchachos y niñas que se están levantando sin la imagen paterna. Y yo creo que cualquiera de los varones aquí sentados deben reconocer que somos lo que somos, varones y hombres, porque teníamos una figura paterna. Es que uno aprende a ser hombre por su papá, y una mujer aprende a ser mujer por su mamá. Y muy loable lo que hacen las mujeres. Los hogares que subsisten con solo una mamá tienden a durar el tiempo, con el papá es más difícil. Pero eso no quiere decir que porque no necesita una figura paterna, claro que se necesita una figura paterna. Es que nosotros, como seres, aprendimos a hablar porque alguien hablaba al lado nuestro. Aprendimos a caminar porque alguien camina al lado nuestro. Aprendimos a comer porque alguien come al lado nuestro. Y yo aprendí a ser hombre porque tenía un padre, una figura paterna. Y mi hermana aprendió a ser mujer porque tenía una madre. Yo también, obviamente, pero quiero decir, es fundamental eso. ¿Sí? Y yo no sé si hay o no aquí en el auditorio parejas que están separadas, no importa. La relación entre dos personas puede que se deteriore en el tiempo, pero no hagan que paguen los niños eso. Eso sí es un pecado en esa parte. Culpabilizar a un niño de una relación malograda entre dos adultos, por Dios. Entonces, señora, listo, o caballero, usted no la va bien con su pareja, perfecto, pero a su hijo sígase haciendo presente como figura paterna, y usted, señora, como figura materna. No olviden eso. Es que ser padre es una condición natural, claro que es natural, pero una vez nos convertimos en padres es una situación que genera, ¿cómo se dice? Imprime un carácter particular, y yo no podré dejar de ser padre. Eso es innegable, imprescriptible, innegociable, irrenunciable. Uno puede ir por la calle y decir, mira, allá va el expresidente Uribe, ah, perfecto. Mira, aquel es el exfutbolista Teófilo Campas, perfecto. Mira, ese es el excantante fulano de tal. Pero nadie puede decir, ese señor es mi ex papá. Y un papá no puede decir, ese muchacho es mi ex hijo. No, señor, es su papá y es su hijo. Y así será sécula seculorum. Porque nosotros nos morimos no el día que entierran el cadáver. Nos morimos el día que nos olviden. Y uno no puede olvidar a su padre, ni a su madre. Nos acordamos, yo no conocí a mis abuelos, ni paternos ni maternos, pero sé quiénes eran, cómo se llamaban, en dónde nacieron, qué hicieron por mis papás y mi mamá, por mi papá y mi mamá. Lo mismo va a pasar con nosotros. Nosotros trascendemos la vida de nuestros hijos y por lo tanto tenemos esa impronta. Eso sí que es un tatuaje en el alma. Ejerzamos eso con cariño, no con resignación. Que es que a veces con resignación franciscana, ay, Diosito, ¿yo qué voy a hacer con esta muchachita? ¿Cómo que qué va a hacer, señora? Edúquela, póngale normas, establezcanle límites. Es que a los colegios vienen las mamás. Vea, madre, aquí le dejo a la niña, ya haga con ella lo que pueda, que a mí se me salgan las manos. Un momentito, señora, es que acá la parí. Esa es una obligación que usted tiene como madre. Y el papá como papá, y lo dice ¿quién? Humberto Benavides, Harry Potter, Bart Simpson. No, lo establece la ley. Hay leyes en este país que nos recuerdan nuestros deberes. La Ley General de Educación, el Código de Infancia y Adolescencia, el Código Civil, de manera que asumamos nuestro papel gustosamente. Ángela Marulanda, una psicóloga especializada en familia antioqueña, escribió un libro que se lo recomiendo ampliamente. Se llama De la culpa a la calma. Lo consiguen en cualquier librería, en la Panamericana, en la Librería Nacional. Y ella en ese libro dice una frase que es de ella y le doy el crédito, pero hagan de cuenta que la dije yo. Porque yo la apropié. Y esa frase dice, ella dice, me precio de ser una colombiana que perteneció a una generación que le hizo caso a sus papás, pero me enorgullezco de pertenecer a la primera generación de colombianos que no se ha dejado mandar de sus hijos, que es bien distinto. No es lo mismo la señora de Melo que Melo, señora, sí tengan las mismas palabras. ¿Eso qué significa? Que nosotros como papás debemos asumir ese rol.
Y no me vengan con esos cuentos chinos. A mí me da, créanme, me da rabia, de verdad que me da rabia escuchar a padres de familia que toman una pose melodramática y dicen: yo antes que padre soy amigo de mis hijos. No sea estúpido, usted no puede ser amigo. El amigo es el confidente, el compinche, el cómplice. Usted sea el papá. Que sea muy allegado a sus hijos, perfecto, lo felicito. Que sus hijos lo quieran, maravilloso. Pero de ahí a convertirse en hijo, en amigo, no. Yo por ejemplo, no hubiera sido capaz de pensar que mi papá era mi amigo, decirle: hey, Cucho, tengo 2 veces amarradas, camina, pon el carro y nos vamos. Por eso era de los amigos. ¿O no? ¿Usted hubiera sido capaz? ¿Usted? ¿Qué tal? Ahora, ¿qué tal el espectáculo para mí denigrante de ver a una señora en el centro comercial Santa Fe con la hija, un adolescente con un tope en la mano? Natalia, esto nos quedará bien. ¿Cómo así? Señora, usted puede ser una mujer muy joven, muy vigorosa, puede estar buenísima, pero de ahí a compararse con su hija, no, por Dios. No asuma su posición. Usted es la mamá. Hombre, que se sienta muy halagada cuando alguien no le dice adiós suegra, sino hermanitas divinas, porque parecen hermanas, como cada vez las mamás son más jóvenes. Eso está bien, si desean ser madres muy jóvenes, seanlo, pero responsablemente. Entonces, en esto tengamos en cuenta que lo principal, repito, es la familia, para evitar todo este tipo de cosas, para evitar la amenaza que supone las conductas. La intimidación entre compañeros es un mal social que se debe corregir urgentemente. Ojo con estas frases, olvidémoslas si las tenemos en nuestro diccionario o en nuestro léxico. Frases como: los niños siempre serán niños y nada más. No, señor. Los niños crecen, salvo que sea Peter Pan el hijo suyo. Si que tienen síndrome de Peter Pan, nunca más. No, ellos van a crecer y se van a comportar distinto cuando vayan creciendo. Esa frase de que piedras y palos rompen huesos, pero las palabras no pueden herir, eso es una falsedad gigantesca, catedralística, no cardenalista. Aunque hay cardenal que es muchas mentiras. Bueno, ese cuentico, ¿sabes qué? Me resbala lo que tú digas, me resbala. Eso es mentira, eso queda allá y queda como un taladro. Año a año, minuto por minuto, eso es peligrosísimo. O esta otra, que es así, que nos la decían a mi generación. Uno iba del papá y le decía: papá, aprende a imponerse, hombre, usted es que es mocho, ¿qué? Oh, también pégale un cocotazo al otro, no sea, oh. Y si no está solo, aquí estoy yo. No, señores, esa no es la manera de arreglar las cosas. Cuando seamos capaces de entender eso, tendremos ambientes familiares y escolares mejores. Hay una belleza. Debemos trabajar en forma intensa, señoras y señores, en forma permanente y en forma consistente de educar a las personas para que sean capaces, primero, de aceptarse a sí mismas. Es que el principal problema es que nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos. Y entonces hay una serie de estereotipos. Y las niñas quieren parecer a las Barbies. Y pretenden que los novios sean Brad Pitt. No, cuando uno se para al espejo y se mira, lo que está reflejando el espejo es mi imagen y no hay nada que hacer. Ese soy yo, no hay nada que hacer. Y se va a tener caderas grandes, eso viene en la memoria genética, eso nadie lo puede cambiar. Y si voy a ser alto o bajo, rubio o moreno, nadie lo puede cambiar. Y entonces hay que reforzar eso en nuestros hijos. Ese es usted joven, no hay nada que hacer. Usted, claro, ese es el tema, aceptarse. Y cuando él se acepte, cuando cada uno de nosotros nos aceptamos, podemos establecer nuestra real autoestima. Y cuando seamos capaces de desarrollar nuestra autoestima, sí, párese al espejo y viendo la imagen, lindo uno, carajo, porque es que nadie distinto a nosotros nos va a querer más que nosotros mismos. Y cuando eso ocurra, podemos respetar y podemos hacer que nos respeten. Esta ley habla de los derechos sexuales y reproductivos.
no es otra cosa distinta a decirle a los jóvenes, niños y niñas, ustedes son seres sexuados. No estoy hablando de la genitalidad, estoy hablando de que como animales son animales sexuados, que a diferencia de los otros del reino animal pueden utilizar la sexualidad a placer. Y la idea es que aprendamos, hombres y mujeres, a decir no. Que la niña diga, no, yo a eso no le jalo, me hace el favor y me respeta. No me toque, no me manosee, no me voy a prestar a esas cosas. Es que de eso es la ley. ¿Qué es un derecho? Se preguntan. Hay bibliotecas, textos, enciclopedias que desarrollan el tema del derecho. Yo tengo un diccionario jurídico de este tamaño. Pero señoras y señores, el derecho no es algo que alguien le reconozca, es algo que nadie les puede quitar, que es distinto. El derecho es mío y nadie me lo puede tocar. Y yo tengo el derecho sagrado de decir no, me respeta. Le contaba a las niñas, un sobrino nieto mío, en una fiesta familiar, tiene 7 años, está en primer año elemental de educación básica primaria en el colegio Columbus School. Entró a una fiesta de familia y me dijo, tío, ¿qué es gonorrea? Entonces yo, Nicolás, ese es el nombre de una enfermedad muy fea, una enfermedad muy fea. No te voy a explicar qué enfermedad es porque no me vas a entender. Y además no soy médico, ni sexólogo, ni yo. De manera que no es bueno hablar del tema. ¿Por qué me lo preguntas? Y me dijo, es que el viernes un niño en el colegio me dijo que yo era una gonorrea. Entonces le dije, bueno, tú te vas a poner firme, miras a los ojos a ese niño y le dices, hágame el favor y me respeta que yo me llamo Nicolás Escobar. No te voy a permitir que me vuelva a llamar así. Y si él insiste y te vuelve a decir, ¿qué hubo gonorrea? Tú le vas a contestar, bien, sífilis, a ver qué pasa. ¿Es la verdad? Y nosotros permitimos eso. Entonces nuestros hijos hablan con un eufemismo. ¿Qué hubo, Nea? Bien, Nea. ¿Para dónde vas, Nea? ¿Cuándo vienes, Nea? No, hay que decirle, chicos, respétense. No es muy triste que uno le pregunte a un muchacho ahora, ve, tu mamá cómo siguió, la cucha bien. Como que la cucha, hombre, no se ha descarado. Su mamá, respete. Ve, tu papá, el viejo está pagando el taller. Como que el viejo, hombre, respete. Se han perdido las buenas maneras, se ha perdido el buen trato, y entonces cuando eso ocurre se acaba el respeto, y cuando se acaba el respeto se presentan todo este tipo de conductas. Claro, porque si yo no me respeto, y entonces ¿qué debemos hacer? Retomar el tema de la educación basada en el respeto, y es enseñarles a nuestros hijos lo que es la compasión, la empatía, la asertividad, las buenas maneras, el buen trato. Es decir, démosles el ejemplo, como padres y como educadores, del respeto. Nosotros los seres humanos repetimos el ambiente del que venimos. O a ustedes les parecerá nuevo que lo que les voy a decir. Aquí en Antioquia decimos muy coloquialmente, siquiera lo vi como era el papá. ¿O no? ¿No han oído esa expresión? ¿Eso qué significa? Que es que nosotros somos iguales al ambiente en el que vivimos. Como educadores, sabemos que el niño o la niña mentirosa proviene de un hogar donde la verdad no existe. Ese valor no existe. Y entonces hay cosas tan sencillas como estas. Papá, están llamando del banco, diga que no estoy. ¿Qué hacemos con eso? Enseñarle a nuestros hijos a evadir responsabilidades y a decir mentiras. Y cuando aquí se muestra un muchacho o una niña violenta, porque sí, es porque proviene de un ambiente donde no hay respeto a la dignidad de las personas. A las hijas de ustedes, hoy y ayer y antier, con todas las alumnas, cuando hablábamos del tema les decía, a mí me da tristeza pararme en la puerta de este colegio por la mañana cuando llega el transporte y bajan una estampida de estudiantes y no le dicen a la niña del transporte, gracias, nos vemos a la tarde. No. Y cuando llega al final de la jornada, los mismos transportes abren la puerta, avientan un maletín y se montan y se desparraman en la silla y no dicen ni siquiera buenas tardes.
Y en la casa de ustedes, gracias a Dios, presumo, tengo por qué presumirlo, que las señoras amas de casa tienen quien les colabore en el hogar. Y nuestros hijos les permitimos que no den ni siquiera las gracias cuando les sirven un desayuno o les llevan la ropa planchada a la habitación. ¿Por qué? Porque es que eso es lo normal. Yo les decía a las niñas, ¿quién se llama ey? Aquí, ninguna, pero gritan ey, se voltean todas. No, ¿te llama ey? No, por eso, porque perdimos el respeto. Perdimos el respeto. Y padres de familia, por favor, retomemos lo que pasó. A esta generación nuestra la educó una generación de padres y madres de familia que tenían muy clara su misión. Muy clara la tenían. Y estoy absolutamente seguro que a la totalidad de ustedes alguna vez les dijeron, vea joven, mientras usted viva bajo este techo, dependa de mí, hace lo que aquí se ordena o se va. ¿Quién no oyó esa frase? Por favor. Si alguien no la ha oído, si hoy la está descubriendo, levante la mano. No existe. No existe. Y no pasaba nada. Hoy en día los papás se mueren de susto a los muchachos. No. Ay, ¿qué iba a decir el muchacho? ¿Cómo le parece otro cuento chino? Es que yo a mis hijos le voy a dar lo que yo no tuve. Es que usted tenía marihuana en la casa, ¿ok? Y es que usted tenía armas. No. No. Señora, la orden. No tenemos que ir al psicólogo, se traumatiza, como papá y mamá, cuidando a los niños, tratando de hacerlo como lo hicieron con nosotros. Tiene toda la razón. Ni nos acabaron a mano. Y aquí estamos, Braques, plantillas, psicoorientadores, terapistas. Y aquí estamos, machos, manotes, sanos, sanotes, padres de familia, y vamos, pedaleando. De manera que de verdad no se angustien. Es que la paternidad no tiene por qué angustiar. A mí, al igual que yo le dije alguna vez a mi papá, mis hijos me decían, ay, pero qué pereza en esta casa, en la casa de fulano de tal cosa. Joven, ¿cómo llama usted? Por ejemplo, voy a utilizar un nombre de mi hijo. Yo me llamo Santiago, ¿qué apellido tiene? Benavides. ¿Su papá quién es usted? Listo, entonces, si usted quiere ser como en la casa, perdón doctor, de la familia Janín, llame al señor Janín, le dice que venga, yo como abogado adelanto el proceso de adopción, se lo entrego al señor Janín y le encimo la ropa, bien pueda. Una amiga mía peleó con el hijo adolescente y se dijeron hasta botija verde, se insultaron en todo el idioma. Y de pronto la señora pasaba para la habitación de ella y estaba el muchacho empacando en un maletín. Entonces ella paró la puerta. ¿Y usted qué está haciendo? Empacando. ¿Y por qué está empacando? Porque me voy de esta casa. ¿Te vas de la casa? Última palabra. Entonces la mamá, perfecto. Entonces te vas a ir de esta casa como llegaste a esta casa. En pelota. Se me desviste y se va en pelota a la calle porque yo le abro la puerta con mucho gusto. Hasta ahí le llegó el perrito. Pero si uno como varón se deja tocar las posaderas, ya después ¿cómo pretende que lo respeten? Señor. ¿Qué pensar de cuando los hijos llaman a los padres por el nombre y no papá o mamá? A mí no me gusta, particularmente no me gusta, porque es que papás e hijos están en una relación asimétrica, no son iguales. ¿Cierto? ¿Qué hubo, Horacio? No, ¿cómo que qué hubo, Horacio? Papá, ¿cómo estás? Eso está bien, pero a mí particularmente no me gusta, y yo nunca se lo permití a mis hijos. Por ejemplo, yo llevo 74 años de casado, porque eso es de día y de noche, ¿cierto? Bueno. Y llevo 37 años casado y fui 7 años novio de quien es mi señora. No era novio con derechos, no. A mí en esa época me daban códigos de novios, pueden estar seguras. ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno. Pregúntele a un muchacho que sabe qué es eso y no tiene ni idea. Y tanto en los 7 años de noviazgo como hasta el día en que murieron mis suegros, yo le dije a mis suegros don Cristóbal y doña Conchita. Ahora llegan unas teteros a mi casa. ¿Qué hay, Humberto? ¿Cómo estás?
Ah, porque ahora son las novias las que gritan a los novios. No es al revés. Ahora son las muchachas las que... Una amiga mía le dijo a la novia del hijo: Carolina, no te conozco sentada, te veo parada cuando llega y el resto de la visita acostada. ¿Y es la verdad? ¿Sí? Ahora, el mejor anticonceptivo, eso ya no existe tampoco. Bueno, no importa. Un acetaminofén, le dicen a la niña, lo pone entre las rodillas y si se cae, tiene problemas. Pero tampoco ser tan laxos como madres de familia que van con la niña al supermercado y compran los preservativos y que porque la niña tiene que planificar. Calmaos. Calma, por Dios, no por levantarnos antes al sol más temprano. Caballero, discúlpeme, le pregunto, ¿usted jugó trompo cuando era niño? ¿Sí? ¿A usted se le dañó algún trompo por el ron? No, eso no se daña por ahí, entonces listo, mijo, vea, no se preocupe, el ron no se le va a dañar, tranquilo, espérese. Pero como hoy en día la sexualidad es un divertimento y lo han cogido como un juego, me disculpan, señoras y señores, pero voy a hacer un grasejo para explicar lo que quiero decir. Hoy en día los muchachos van a hacer un trabajo del colegio o a la casa, terminan y entonces dice el muchacho, ¿qué hacemos? ¿Jugamos Nintendo o pichamos? No, de verdad, perdón, que discúlpeme, pero así es. Han cogido el sexo como un divertimento. No, el sexo es gratificante, es muy bueno, pero eso no es para jugar. No es para jugar. Mi hija, cuando era estudiante de este colegio, estaba en sexto de bachillerato, iba a terminar su bachillerato y entonces nos pidió como regalo de bachiller no que le hiciéramos fiesta ni un crucero por el Caribe, sino que la mandáramos a los Estados Unidos a estudiar en Dallas, donde vive su tía, 6 meses inglés, porque ese es el tiempo que le damos con visa de turista, no íbamos a sacar visa de estudiar. Entonces la mandamos como turista y estudió 6 meses. Y dentro de las cosas que había que hacer era hacer un examen allá para el instituto donde iba a estudiar, llevar un examen médico. Y entonces acudido a donde el médico, con ella, ya iba a salir de bachiller. Y entonces entramos los dos, yo la llevé al consultorio y lo primero que le preguntó al médico a la niña fue: ¿tú planificas? Esa criatura parecía un semáforo, se ponía verde, roja, amarilla, porque para ella fue intimidante esa pregunta. Para muchas niñas hoy en día, ni les va, ni les viene. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nosotros lo permitimos. Mi hija tiene hoy día 26 años, es administradora de negocios de AFID, especializada en mercadeo, trabaja con la organización Éxito y ella sale, bueno, ya tiene 26 años, además de que es mayor de edad, ella sale y la mamá y yo no nos preocupamos porque sabemos que es una persona que no es, ¿cómo es que le dicen ahora? Grillas. Pues una niña perfectamente consciente de lo que va a hacer o no va a hacer y no nos preocupa. Nos preocupamos más por el segundo, que es medio cabra loca por ahí, le encantan las motos y todas las cosas, y tiene 30 años y sin embargo nos preocupamos más por él que por la niña. ¿Por qué? Porque sabemos cómo las formaron aquí en estas aulas y cómo las formamos nosotros como padres. De manera que, resumiendo, caballero, no me gusta, a mí en lo personal no me gusta, y no se lo admití nunca a mis hijos, y me parece que no es conveniente que los hijos lo llamen a uno como si fueran un amigo. Señora, sus órdenes. Ahora, yo lo que creo es que las niñas han cambiado porque yo estoy en ese colegio, yo no trato de problemas con mis amigas, ni con las barras, ahora las echan de las barras, se salen de esta barra, es que esta no la estaba dando recibiendo. A mi hija el año pasado le hicieron, para mí era un bullying, porque era una cosa continua. No te rías, que te rías, que suena los cachetes y te rías muy feo. Tus dientes están redondos, tus piernas no están fuertes, tu comer no sé qué. Fue continuo hasta que mi hija reventó y fue terrible después. Pero entonces me echaron de la barra, me salí de la barra. Es cierto, señora. Ya vamos, por eso le digo, esa es una modalidad de bullying que se llama el bullying relacional, el ostracismo. Y es muy, digamos, se presenta con mucha más frecuencia en colegios femeninos que masculinos. El bullying no tiene género,
pero hay modalidades que son más intensas en colegios de niños y otras más intensas en colegios de niños. Ya lo vamos a ver, señora. Bueno, entonces decíamos, educar en el respeto. Primero, la primera pregunta que nos hacemos y con esto inicié, ¿todos los actos de violencia constituyen bullying? La respuesta es no. Hay una cosa que llama la violencia escolar, que son esos episodios en que hay un tropel, un problema entre dos muchachas o entre un grupo de muchachas con otras, pero ahí terminó. Eso es un episodio de violencia, que al igual que otras conductas tienen que ser en el colegio valoradas, y si hay mérito para abrir un proceso disciplinario de acuerdo con el manual de convivencia y de adoptar unas sanciones, lo harán. Pero el bullying, ya vimos, es, como decía la señora, una actitud repetitiva, constante, permanente. Miren, hablábamos de que no es un fenómeno nuevo. El libro de Eclesiastés, que pertenece al Antiguo Testamento, señaló: no hay nada nuevo bajo el sol, queriendo decir que mientras seamos seres humanos y vivamos sobre la faz de la tierra, habrá episodios de violencia, de montadera. Eso va a existir siempre. Otras características del bullying son, primero, como explicaba la señora, es muy intenso y permanente. Segundo, los matices sexuales se intervienen más pronto. Ahí es cuando empiezan a ofender al muchacho a decirle gay, y a la niña a decirle marimacha o lesbiana. Porque se ofende mucho cuando uno está muy niño, no tiene la personalidad suficiente. Y en este momento es muy peligrosa por la brutalidad y la insensibilidad social. Hoy en día nos hemos vuelto muy insensibles. Ya es tanta la violencia que un hecho más pasa. Entonces, este fin de semana ya no fueron 2.000, sino 1.400 borrachos manejando. Entonces, vamos como, no perdamos la capacidad de asombro. Yo nací el 27 de mayo del año 1946, es decir, en la primera mitad del siglo pasado. No diría que ustedes también nacieron en el siglo pasado, no, es que no es la misma mitad mía. Y les puedo afirmar que desde que tengo uso de razón, no ha habido un solo día en que no haya violencia en este país. ¿Vamos a permitir que eso siga así? No, yo creo que debemos, es el momento de tomar nuevamente las riendas y eliminar del hogar toda conducta violenta, y eliminar del ambiente escolar toda conducta violenta. Y ustedes que tienen hijas en cuarto, quinto y sexto, es el momento de retomar, porque ya las que están en grados superiores ya. Árbol que nace torcido sirve para columpio, para nada más. Ya hablar con los muchachos que están en el nivel universitario en los últimos años de educación, no, hay que trabajar con las chiringuiticas y darle una nueva generación a Colombia de gente tolerante, de gente respetuosa. ¿Es fácil? No, eso es más difícil que regresar en chanclas, pero tengan la absoluta certeza de que si lo hacemos todos, ganamos terreno y vamos a lograr un mejor país. Y que estuviera en La Habana yo negociando, pero es la verdad. Los actos violentos son reiterados y sistemáticos. Siempre existirá un desequilibrio, una asimetría entre el sujeto acosador y el acosado. Y hoy lo dije, a las niñas de sexto grado, que son los grados en donde se hace más evidente el bullying, por el desarrollo, por la edad, no las niñas de la enseñanza, no las del Merimao y de San José de Las Vegas y del Teresiano y del San José y del San Ignacio. Es que eso es consecuencial con el desarrollo, con la edad, y es en los grados séptimos, sextos, séptimos y octavos donde se evidencia eso, porque los muchachos están cambiando de un día para otro, están en una evolución psicológica, fisiológica, física, y entonces ahí es donde quieren como sacudirse de esa etapa de la niñez, y ahí es donde se presenta. Y yo lo que les decía a las niñas hoy es: lo primero que tienen que entender es que el acosador es un cobarde. Primera condición, el acosador que se las tira al guapo, no señor, lo que es un cobarde, porque nunca establece una relación par o simétrica con el acosado, sino que acosa al más pequeño, al más débil, al más vulnerable. Antes de ayer le pasó en el desafío África del Origen a Martín.
Exactamente eso le pasó a Martín. No, el tigre del Caribe y tal, y conmigo no pelea nadie. Y a ver tú, ¿por qué no tenías conmigo? Te achachí, no sé qué. Le tocó mencionar a un muchacho que se llama Juan David. Bueno, perfecto. Pero además de eso es débil, pequeño, y le dio sopa, seco y postre a ese señor en la prueba. Le demostró. Y lo primero que le preguntó Margarita Rosa de Francisco antes del duelo fue: Juan David, ¿tienes miedo? Y dijo: no, le tengo respeto como competidor, pero no le tengo miedo. Y si vieron el capítulo, en la mitad del capítulo Martín tiró la toalla y Juan David le dijo: no me hagas eso, compite hasta el final, porque nos criticaste al otro un día que entregamos una prueba, no se entregue. Y se metió por allá y le enseñó cómo sacar unas tablas de un túnel y le ganó. Eso es exactamente lo que ocurre. Él se hizo respetar y no se comió el cuento del otro que era el tiburón del Caribe. Allá está, sí, como tiburón del Caribe en Santa Marta, mientras el otro anda todavía en Senegal. Y otra situación que es muy conocida es que produce unos sentimientos recíprocos pero contrarios. Mientras el acosador disfruta y goza con el acoso, el acosado siente un dolor profundo. Es decir, lo comprime, lo comprime, lo comprime. Es como meter al muchacho en una prensa y lo reduce a su mínima expresión. Acaba con su autoestima, lo hace sentir como un ser despreciable. ¿Cómo se manifiesta el bullying? Es muy importante que todos nos pongamos de acuerdo en ello. El bullying tiene 5 modalidades. La primera de ellas es la violencia física, que a su vez puede ser directa o indirecta. Llamamos violencia física directa a los actos violentos o de agresión sobre la persona misma. Es cuando al niño o a la niña la agreden, le dan patadas, coscorrones, lo escupen, lo aruñan, lo empujan, le hacen zancadillas. Es decir, lo agreden a él, en su físico. Y será indirecta cuando no es contra él, sino que atacan sus cosas, sus pertenencias. Y entonces le botan los cuadernos, le dañan sus libros, le saquean la lonchera, se le llevan el maletín, ¿sí? Le esconden las cosas, le botan los lápices. Trasnochamos todo un día armando la tarea que han puesto y seguirán poniendo toda la vida: el sistema solar en Icopor. Y entonces corremos a comprar unas bolas de Icopor y las pintamos, y pintamos el Sol, Júpiter, Neptuno, la Tierra, Venus, y no hay que ir, se baja la muchachica con el Icopor así, le pone una zancadilla y todo el mundo le brinca en el trabajo encima. Ustedes no saben lo que siente uno. ¿Cuántos frijolitos sembrados en algodón no botaron? ¿No les tocó? Claro que sí. Entonces, esa es violencia física indirecta y es tan dolorosa como la directa. La segunda modalidad es la violencia verbal. Es decir, cuando a través de la palabra ofendemos a la persona, la amenazamos, la injuriamos, la denigramos, nos burlamos de ella. Esa es muy cruel, tiene unos efectos devastadores. Y si a esa violencia verbal le sumamos el odio racial, la xenofobia, entonces es muy peligroso. Hay una película sobre eso que les recomiendo si alguna vez la quieren ver, que se llama La Ola. Es de un colegio en Alemania donde un profesor de ciencias sociales quiere a los muchachos mostrarle cómo nacen los partidos políticos, y entonces crean un partido que se llama La Ola, y uno de los muchachos comió el cuento y empezó a matar gente porque quería ser segundo Hitler. La violencia verbal. La tercera es a la que se refería la señora, que es la que conocemos como violencia o acoso relacional. Es decir, que a una persona, a una niña o a un muchacho lo condenan al ostracismo, lo sacan del grupo. Y se llama ostracismo porque su nombre se deriva de un recipiente en barro que tenían los griegos, que se llamaba la ostraca, y eran donde se depositaban el nombre de las personas que debían ser desterradas. La isla de los famosos, Pirri, tráeme tu antorcha, la tribu se ha pronunciado, te tienes que ir. Muy bien, sigamos. Ya hablamos entonces de la violencia relacional, que es
tan agresiva y tan nociva. Hay otra modalidad que se llama el acoso humorístico. Consiste en agredir a la persona a través de burlas, el apodo, la burla, tratar de ofenderla por un defecto físico, por una condición personal. Eso es también una manifestación de bullying y en eso tenemos que trabajar, porque esa demostración, el bullying humorístico, no es nada más ni nada menos que un irrespeto enorme y es una falta de caridad. Entonces, como padres de familia tenemos el deber moral, el deber natural y el deber jurídico de tratar de evitar ese tipo de conductas. Y ya hablamos de la violencia ciberespacial, que es la más peligrosa. ¿Y por qué es la más peligrosa? Porque es la única modalidad de bullying que no tiene horario escolar. Las 4 modalidades anteriores que vimos, la física, directa o indirecta, la verbal, la relacional y la humorística, es de lunes a viernes. Y el muchacho o la niña sale del colegio el viernes y descansa porque sabe que no lo van a molestar hasta el lunes. Pero a través de esta modalidad invaden su ámbito familiar, su ámbito social y lo persiguen 7 días a la semana, 52 semanas al año. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y así nos embista la tecnología, por favor, cerremos filas y miremos qué están haciendo nuestras hijas o nuestros hijos en los computadores, en los iPads y en los iPhones y en los teléfonos, qué mensajes les están llegando. Yo vi un video muy ilustrativo. Desafortunadamente no manejo la tecnología y no lo pude copiar, pero les voy a contar brevemente la situación. 2 muchachos chateando, hombre y mujer, con webcam prendida, no se veía sino del cuello hacia abajo, y chateando el muchacho le dice a la niña que se quite la blusa porque debe tener unos pechos muy lindos, y la niña se despoja de la blusa y queda en ropa interior. Y ella a su vez le dice, tú también debes ser un muchacho con un buen cuerpo, quítate la camisa, y él se la quita. Y cuando van a seguir la charla, el muchacho oye un grito de la mamá que dice, a ver, por decir algo, pero almorzar. Y entonces el muchacho se despide, cierra el chat, queda comprometido con la otra persona a reconectarse, y cuando sale de su habitación, abotonándose la camisa, de la habitación de la hermana sale la hermana abotonándose la camisa. Y eso se lo dijimos a las niñas, porque es que no saben quién está al otro lado del chat. Cuentan la historia, cuando se abrió el Facebook, un americano muy ingenioso empezó a mandar mensajes diciendo, por decir algo, mi nombre es Pedrito, tengo 12 años, hoy me regaló mi papá como regalo de cumpleaños la conexión a internet. Entonces, quien quiera compartir conmigo esta felicidad, mándeme a esta dirección un billete de la más baja denominación que hay en su país. En 15 días le dio 17 millones de dólares. Y era un viejo, varado, más varado que un corcho, un remolino, y se hizo pasar por un muchachito y recibió 17 millones de dólares, porque es que uno no sabe quién está detrás de eso. Y ya a sus hijas, afortunadamente, les contamos todo esto y las alertamos. Y aquí atérrense lo que contaron las niñas, siempre por interpuesta persona. A una primita mía, a una amiguita mía, y para papi y para papá, pero nos comentaron todas las cosas que pasan. Y como este es un país organizado en forma de república y con régimen presidencial, tenemos reinas y reyes para lo que queramos. Aquí hay reina del Suncho, de la Guanábana, del alambre de púa, de la galería del café, de belleza, de esto, aquello, allá. Y nosotros como mamás vemos a nuestros hijos como reyes o como príncipes. No, señoras, no son reyes ni príncipes, son niños común y corriente y pertenecen a un universo en el que tienen que desenvolverse, de manera que calma. Este es el único país en que uno a la mujer le dice mija y a la hija le dice mami. ¿Sí o no? Mami, y es la niña, y a la hija, y a la esposa mija. Porque así estamos. Entonces no comenzamos, nuestros hijos son seres importantísimos, lo más valioso, el patrimonio más interesante que podemos tener, pero entendamos que tienen que desarrollarse, porque cuando terminan y se vinculan a la sociedad, aquí se los dije a las alumnas de grado 11, uno las ve en los colegios, no en este, en todos, y se distinguen, caminan como las palomas del parque de Origen, sacan pecho, tienen
una blusa distinta, perdón, una chaqueta distinta. 11, grado 11, promoción, no sé qué y sé cuánto. Miran por encima del hombro a todo el mundo. Creen que son impunes e inmunes, porque es que ya, ¿para qué aplicarle el manual de convivencia si yo me voy? Y resulta que salen de bachilleres y ¿a dónde entran? Al prekinder social, arrancar de cero, ¿o no? Y en la universidad no nos pasó a todos que éramos los príncipes, no nos gozaron lo que les dio la gana a los de los... Váyanse de esa nube, mamita. ¿Le sirve su cartón de bachiller? Claro, ¿para qué? Para ingresar a estudios superiores. Y si no ingresa a estudios superiores, ¿para qué sirve? Para nada. Porque si usted va a barrer el patio con tabaco, lo mínimo que le dicen es, necesitamos que sea bachiller, para eso sirve, para nada más. O para colgarlo, para en la biblioteca de la casa, pues, y el día que necesiten el marco, se lo sacan y ponen una foto de la abuelita. La verdad que a esas niñas les digo, no, a ver, niñitas, felicitaciones, magnífico, se van a graduar, eso es absolutamente importante en la vida de ustedes, merecen una felicitación, pero ya, tampoco tanto, pues. A veces los papás cometemos el error de creer que nuestros hijos son lo único en el mundo. No seamos presumidos. Madre, es que a mi hija todo el colegio le tiene bronca. Por Dios, señora, no sea tan presumida, pues que es que el mundo no va a estar en contra de su niño. Siempre me acuerdo de la parábola del zoológico, ¿no? Van al zoológico y grita alguien, ¡ay, el Bambi! Y corre toda la familia. ¡Ay, sí, el Bambi! Tómense fotos con el Bambi y denle pastico al Bambi. ¡Tan lindo el Bambi! Esos son nuestros hijos en la casa, el Bambi. Y en el colegio, ¿qué son? Una estampida de venados y a través de una estampida de venados, a ver cómo lo dejan. Y entonces yo no dejo de asombrarme cuando a un papá o una mamá lo llaman al colegio y llega ante la rectora o ante la coordinadora o ante la directora del grupo y lo primero que dice es, no puede ser. Es que Natalia no es así en la casa. Señora, tiene toda la razón. Natalia en la casa es hija y hace el rol de hija de familia. Natalia aquí pertenece a un universo y se comporta como la manada. Entonces crean. Y si no, contéstenme en 3 preguntas bien sencillas. ¿Los hijos de nosotros necesitan pastelear para que les sirvan el almuerzo? No, en el colegio pastelean para ganar la materia, entonces. ¿En las casas hay baterías sanitarias? No, en los colegios no hay baterías sanitarias. Y es en la batería sanitaria donde entran en barrita y consumen alcohol o incursionan en las drogas o yo puedo saber qué. Aquí en Medellín, en un colegio de Laureles, tuvieron que tumbar la batería sanitaria y voltearla y poner la puerta a otro lado porque entraban a hacer, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hacían. Entonces le tocó al colegio tumbar la batería y rehacerla con la puerta para otro lado para poderlos vigilar. Entonces le pregunto uno al papá o a la mamá, dígame, su hijo entra a la casa a través de un muro y sale a través de un muro, pero ¿cómo le ocurre en un noveno piso? Sí, pero aquí en el colegio entra y sale así. Entonces, por favor, así como ustedes tienen el derecho de venir a quejarse, también crean en la buena fe de los educadores. Y por eso les digo, doy fe delante de la hermana de que a ella no le tembló la mano para denunciar ante la fiscalía a un docente abusador y en este momento está purgando cárcel. Hermana, ¿es cierto o no? Perfecto. Entonces no crean que no se van a hacer las cosas. La señora lo dijo. Yo ya sufrí el problema, vine y encontré respuesta. Y lo que estamos haciendo aquí nos obliga a que eso sea así. Este material queda en el colegio y lo van a subir a la red, ¿verdad? Para que usted lo consulte. De manera que si les parece interesante, pues lo mirarán y después. Aquí está descrita toda esta cantidad de cosas de las que hemos hablado. Bueno, ya dijimos que en el acoso intervienen 3 personas, acosador y acosado, y hay unos observadores, pasivos o activos. Pasivos los que son indiferentes ante el problema. ¿Qué pasa allá? No, que están 2 niñas de noveno peleando, yo soy de octavo, no me importa. O los que se hacen en círculo a asusar, ¿no? A hacer más intensa la agresión. No, dale más duro, quebrarle los braques, cortarle el pelo, bonche. Esos, todos ellos, observadores pasivos y activos, agresores y agredidos, tienen un común denominador.
son seres enfermos, no tienen autoestima y hay que atenderlos. La señora, ya se fue la señora de San Juan. Ah, no, ahí está la señora. No es lo correcto sacar a la persona, extraerlo del problema. Porque es que el mensaje que se le lleva al hijo cuando se lo saca del colegio porque es víctima, es darle un mensaje negativo y es justificar esos actos violentos y decir que él tenía la culpa y él no tiene la culpa. A partir de hoy, madre, por favor, no es cierto que nos podemos comprometer a que eso no va a volver a ocurrir. Presenten pruebas y háganlo como Dios manda. La madre les habló del debido proceso y el debido proceso es hacer las cosas correctamente. No es a través de la negra candela que se arreglen los problemas de bullying de este colegio. Entonces no manden chistes, por favor. Muy bien. Ya nos vamos a ir. Es que no quiero ganarle tiempo al tiempo para que ustedes se regalen 5 minutos. ¿Cómo reconocer a los sujetos del bullying? Miren, generalmente la víctima tiene unos cambios notorios en su conducta. Son personas que ya no quieren salir con los amigos, dejan de practicar el deporte que les gusta, se aíslan del entorno, los muchachos sufren y entonces se aíslan, se enconchan. Primer síntoma. Segundo, para evitar la violencia y agradar a sus agresores, hace cosas que antes no hacía. Empieza a fumar, por ejemplo, porque el grupo lo obliga, o a consumir alcohol porque el grupo se lo impone, o a incursionar en las drogas porque es la manera de volverse macho, por decir algo. Ojo con eso. Son víctimas del síndrome del domingo a las 7 de la noche. Es el momento en que la persona agredida somatiza esa angustia de la violencia y empieza a tener episodios de fiebre, diarreas, vómitos, se les mancha la piel, se les empieza a caer el cabello y entonces uno se preocupa y dice, pero qué tan raro este muchacho, siempre el domingo a las 6 de la tarde. Claro, porque somatizar esa angustia que le produce saber que el lunes tiene que estar a las 6 de la mañana aquí para que lo cojan de trapito, le hagan con él lo que quieran, y entonces tienen desajustes en la alimentación y desarrollan enfermedades como la anorexia o la bulimia, o tienen problemas de insomnio o de pesadillas. Mucho ojo con eso. Dios no lo quiera. Si empiezan a ver esos síntomas, preocúpense. Sabiamente dice la Biblia, cuando veas a tu vecino afeitar, pon tu barba en remojo. ¿Qué significa eso? Que algo no anda bien. Y eso es muy característico. El agresor también da síntomas. Generalmente manifiestan comportamientos de víctima al interior del hogar, pero son victimarios en el colegio. Entonces son los muchachos que en la casa, ay, pobrecito, yo a mí nadie me quiere, y no, que mentiras. Él está haciendo algo, una manifestación histriónica en la casa, pero en el colegio es voltea la torta de cada pasasello. Son muchachos que hablo de muchachos no por ser el género masculino, hablo de los jóvenes, hombres o mujeres que se manifiestan e identifican con la violencia, les encantan los videojuegos violentos, las películas donde hay matanzas, el Terminator 1, 2, 3, 4, 5, Rambo 5, 6, 7, 8, 9, 10, felices, ¿sí? No son afectuosos con sus padres, no les gusta que los besen, que los acaricien, le hacen el feo, no tienen una palabra bonita para sus congéneres. Al chofer donde lo hay lo tratan a las patadas, a la niña el servicio igual, a la mamá la tratan despectivamente. No tienen mascota, por ejemplo. Y son absolutamente, ¿qué les dijera yo? Reacios al fracaso. Tienen que ser la vaca que más defeca. La última Coca-Cola del desierto. Les encanta ser protagonistas y cuando no son protagonistas desembocan esa frustración en la violencia y por eso se hacen notar en el colegio, en el ambiente escolar se hacen notar. ¿Cómo? Cobardemente, matoneando, ofendiendo, criticando, burlándose. Ojo con eso, no estamos ajenos a que de pronto un hijo de nosotros entre en esas manifestaciones. ¿Qué podemos hacer los padres de familia? Lo primero, buscar que la autoestima del niño o el joven mejore, que atiendan a tener el valor de la tolerancia. Hay que enseñarles a no responder a la provocación. Ay, como eres de gorda. Me encanta la gente gorda. Se acabó el problema.
¿Cómo estás de flaca? Me fascina la gente flaca, se acabó el problema. Eso es como cuando llega la señora y dice, ¿usted tiene amante? Sí, y se acabó el problema. Claro. Sí, y, a ver, bueno, entonces, lo mismo, sí, soy gordo, ¿y qué? A ver, ¿qué pasa? No me voy a dejar molestar porque soy gordo. Tráela para que no se me monte. Claro, claro. A mí me molestaron siempre por gafufo. Yo tengo 67 años y medio de edad y uso gafas hace 64 años. Y a mí en el colegio me molestaron, me decían 4 ojos y gafufo y eso me dolía mucho. Hasta que mi papá me dijo, cuando le vuelvan a decir gafufo, diga, jaja, le doy doble que usted. Y se acabó el problema. O no es la verdad, si uno tiene 4 ojos, más que 2 o no. Listo. Una amiga mía tenía, el papá de ella se llamó don Eugenio López de Mesa. Entonces en el colegio, una niña le dijo a ella, siendo muy chiquita, en primaria, ay, el nombre de tu papá tan feo. Eso le dolió en el alma. Y entonces llegó a la casa emperrada llorando y le contó al papá que una niña decía que su nombre era muy feo. Y entonces el papá le dijo, mi amor, así se llama Pío XI, Eugenio Pacheli. Dígale a esa niña que ese es el nombre del Papa. Entonces el otro día llegó ella ya a buscar a la muchacha y dijo, jaja, cometiste pecado mortal porque es el nombre del Papa, y la dejó toda preocupada. Entonces a los muchachos hay que enseñarles eso. No se metan en el juego, es que para pelear se necesitan 2. Listo, pasen al retiro. Yo he tenido incidentes en mi vida. Viejo hijo de recontra tetra. Señor, tiene toda la razón. Buenas tardes. Venga a pelear conmigo. No me interesa pelear con usted. No me voy a ensuciar las manos. Chao. Y se queda el otro de aquí. No, eso es lo que hay que hacer. Al niño hay que decirle, no señor, usted gafufito es tan bonito como cualquier otro. No se preocupe. No se preocupe. Dale gracias a Dios que tiene gafas. Listo, ya se acabó. Hay otros 100, ¿cierto? Entonces, a no atender la provocación. Al agresor, padres de familia, hay que darle atención psicológica. No hay novia fea ni muerto malo. Y los hijos son lo más lindo para uno, pero para uno. Yo me muero de la risa cuando van a conocer un bebé recién nacido. Se paran en la cuna de la clínica o en la casa cuando la señora llegó con el muchachito y emplean los comentarios. Ay, mírale los dedos, igual a los de las abuelas de pianista. Tiene los ojos grises como el padrino. Mentira, todos los muchachitos son igual a Winston Churchill. Son lo más feo que ha nacido en el mundo, ¿no? Muchachitos recién nacidos los más feos, arropaditos, así no. Miren a Winston Churchill y miren a un bebé y son idénticos. Los padres de familia tenemos que entender, por eso les decía ahora hace mucho rato, les decía, señores, tenemos que entender que lo que importa es lo que sientan nuestras hijas, no cómo están, porque pueden estar muy gordas, muy saludables, muy bien criadas, muy bonitas, muy bien maquilladas, pero pueden sentir fatales. Entonces lo que hay que es llegar al sentimiento. Lo que ustedes, perdón, el caballero decía, ¿cómo te sientes? ¿Por qué estás sufriendo? Vamos a corregir eso y se soluciona el problema. Pero si le echamos candela, si le echamos carbón al fuego y alimentamos esos sentimientos, no estamos haciendo nada. Ojo, padres de familia, la mejor manera para terminar el problema es volver a fijarle a nuestros hijos reglas claras, normas. Yo he contado aquí y no me cansaré de contar. Mi mamá, que fue una mujer muy sabia, gracias a Dios, nos decía a nosotros cuando éramos niños, en esta casa se sirve comida, no apetito. El que llegó después de la hora de comida no comió. Y era así. Ahora veo yo a las mamás, venga, quiero un perrito, le caliento una arepita, cómase estas galletitas. No, la comida aquí se sirve a las 7 de la noche y tiene que estar, el que quiera comer llega. Es que así es la vida normal. Yo puedo ser Nelson Rockefeller y llego al Hotel Hilton en Kuala Lumpur y bajo a las 11 de la mañana y digo, sírvame desayuno, y dicen, ya no hay desayuno, señor. El desayuno hasta las 10 de la mañana. Es que yo soy Nelson Rockefeller, me importa un reverendo pito. No hay desayuno.
Pero no, nosotros lo que decía la madre, si tenemos unas normas en el colegio y otras en la casa, lo que debemos es enloquecer al muchacho. Pongamos de acuerdo, ¿a qué vamos a jugar? Yo no he visto a Nadal entrar de guayos y con balón de fútbol en una cancha de tenis, porque es tenista. ¿Sí? Y no he visto entrar a Radamel Falcao García con raqueta a una cancha de fútbol, porque las reglas son claras. Entonces, señores, lo principal, volvamos a retomar reglas, manejemos límites. Y lo demás, lo que acaba de decir la madre, somos un equipo, vengan aquí, hablen con el colegio, planteen los problemas y busquen soluciones en conjunto. No seamos tan facilistas de decir, ¿y qué va a hacer el colegio? No. Yo voy a hacer lo que pueda, pero ¿usted qué va a hacer, señora? Porque es que la niña, es cierto lo que decía una de las señoras en su intervención, están aquí desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque así es la vida, y después de las 3 están solos. Entonces, ¿sí? Yo no califico, no digo si es mejor o peor, pero en mi época, cuando uno llegaba a la casa y le abrían la puerta, porque no teníamos llaves, uno tenía que timbrar, y le abrían la puerta, uno lo primero que preguntaba, mi mamá, la mamá está en el costurero, y así no la viera, no importa, uno sabía que ahí estaba, ¿o no era así? Anoche salimos de la reunión y me fui hablando con un señor y la esposa estaba aparte de nosotros. Hija, esa es una palabra descompuesta que significa no sé qué. Señor, usted está haciendo tareas. Sí, es que ella se va a acostar la niña, déjela que haga las tareas de ella. Es que si no, tampoco, hasta allá tampoco. Mi señora es licenciada en arte y decoración. Y entonces en el colegio de San José de la Salle les pusieron una tarea a mis hijos, ellos estuvieron allá, de hacer una maqueta del pueblito paisa con material reciclado. Entonces llegaron con el cuento, hay que hacer una maqueta. Mi señora salió a Todo Artes y compró tejas, ladrillos, árboles y no sé qué, hizo una réplica exactamente igual al pueblito paisa. Y la tuvimos que llevar en el carro porque en el bus no cabía. Y cuando llegué yo, porque claro, vaya usted, ¿no? El chofer. Cuando llegué al colegio, lo primero que me dijo la profesora es: dígale a doña Vivi que le quedó hermosa la maqueta. No, sí. Es más, allá tuvimos que regalársela al colegio porque ¿quién se encarga uno con nosotros y el pueblito paisa? Pues, salvo que vive en New Jersey, pues si quiera añorar a Medellín, pues llévesela para allá y véalo, pero del resto. Bueno, ¿qué más podemos hacer? La relación entre la institución y el colegio, veámosla. Ya hemos visto todo esto. Concluyamos, señoras y señores. Lo primero que es clarísimo es que el acoso, la violencia, la agresión es una actitud aprendida. Nadie nace acosador, nadie nace acosado. Eso es un comportamiento que se aprende y todo lo que se aprende puede ser modificado. Entonces hay que reeducar. ¿En qué? En el respeto, en la caridad, en la asertividad. Si nuestros hijos ya perdieron el rumbo, tengamos en cuenta que no debemos permitir esto porque las consecuencias duran toda la vida. Y esto es un axioma, esto es una verdad de perogrullo. Los adultos antisociales fueron antes niños antisociales. Eso no les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda. Y si no, pregúntense, ¿quién educó a los nules? ¿Quién? ¿Qué mamá tuvo Garavito? Son antisociales porque de niños no tuvieron. Por Dios, Álvaro Noguera Moreno. Si hay alguien aquí partidario de él o seguidor o cualquier cosa y se molesta, lo lamento mucho. Pero Álvaro Noguera Moreno, ¿cómo le va a pedir uno que tenga una concepción moral de la vida si es hijo de un expresidiario y de un prófugo? Nuestros hijos son el producto nuestro, no solamente genética, sino intelectual y moralmente. Entonces transmitámosle lo que vale. Y finalmente, señoras y señores, tengamos en cuenta que el acoso escolar va a existir mientras exista acoso entre los adultos. Si nosotros nos comportamos de tal manera que no acosemos, que no ofendamos, que no agredamos,
Vamos a hacer que nuestros hijos no ofendan, no agredan, no violenten. Señora, a usted que la veo tan atenta, tenga la amabilidad de decirme, para usted, ¿cuál es su empresa más importante? Su casa, su familia, su hogar, ¿verdad? ¿Usted trabaja en alguna parte? ¿Es ejecutiva? ¿De quién? Soy médica ginecóloga. Perfecto. Usted a cualquier centro clínico que llega a un médico, lo primero que ve en la recepción es un cartel que dice misión y visión. Vamos al banco, misión y visión. Entramos a las estaciones del metro, misión y visión. ¿En qué hogar de ustedes hay dos carteles que digan misión familiar y visión familiar? No existe. Porque es la mayor empresa nuestra y ni siquiera le hemos definido la misión. Yo lo hice con mis hijos, muy tarde, pero lo hice. Un día me senté con ellos y le dije, la misión que tenemos su mamá y yo, como padres de ustedes, es esta y esta y esta y esta. Y ustedes se tienen que acomodar a eso. De malas, más de malas que un Nemo Crespo si no les gusta, pero esas son las reglas aquí. Y la visión fue, yo espero de usted Felipe tal cosa, espero de usted Santiago tal cosa, espero de usted Marcela tal cosa, y le doy gracias a Dios que ninguno de ellos me ha defraudado. Son gracias a Dios profesionales exitosos. El uno comunicador social periodista, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, el segundo ingeniero biomédico, egresado del CESI de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y la hija menor, el anticristo, porque llegó porque Dios lo quiso. Es administradora de negocios de AFID, especializada en mercadeo. Y hoy en día me precio de verlos y de sentirme satisfecho. Y eso les cuento que me ha costado varias canas de las que tengo peinadas en este momento. Creo que estoy peinado. Y estas canas no me salieron bailando reggaetón. Así que papás, no claudiquen. Yo esa es la invitación que les hago. El papel del abusador se aprende copiando el rol de los adultos, y entre los adultos están sus padres, los educadores, los deportistas y las figuras de la farándula. No en vano en los programas de televisión sale, este programa contiene escenas de violencia y escenas de sexo. El menor de edad está acompañado por un adulto responsable. Eso no es chiste. Es porque de verdad tenemos que sentarnos con ella. Una niña de segundo elemental, aquí en esta aula nos contaba y decía, mi hermano estaba en Australia estudiando, y allá pasaron la serie de Pablo Escobar y vieran lo que le pasó a mi hermano, porque creían que él como colombiano actuaba así, porque eso es lo que proyectamos al exterior, esa imagen, ese estereotipo. Nosotros no podemos estereotipar la familia y proyectarla para que en el ambiente escolar actúe de esa manera. Qué pena, qué pena, qué pena. Yo me moriría de vergüenza si me dicen, don Humberto, qué pena, ese muchacho suyo es un antisocial. ¿Usted es que no lo ha educado? La semana pasada estaba con mi señora en Falabella, aquí en Santa Fe, haciendo el papel de todo señor, parado como un bobo mientras la señora miraba cosas. Y entró una señora con un niño que no debía tener más de año y medio sentado en un coche. Lo parquearon exactamente al lado mío, y ese muchachito es primo hermano de la sirena del cuerpo de bomberos. Y arrancó. Me le paré al frente, lo miré, él me miró, se quedó gritando y le dije, yo pongo las inyecciones a los niños gritones. ¡Pum! Frenó en seco. Y la mamá se acercó como a hacerme el reclamo, y antes de que me dijera algo le dije, señora, si usted no educa a su hijo, se lo educo yo. Por Dios, edúquelo, que eso no es la forma de comportarse. Pertenezco a la parroquia de Santa María de los Ángeles, y el padre Elías Lopera, que es el párroco, tiene una misa a las 11 de la mañana para los niños. Y allá van los niños, y brincan, y corren, y comen helado, y sacan mocos, y hacen todo lo que hace todo muchachito en su misa. Y además la homilía y todo lo hacen unos títeres, y el diablo es el colorado, y los niños gritan, salió el colorado. Eso es un espectáculo. Pero la misa de 12 es una misa muy seria. Y estaba el padre Elías Lopera en plena elevación, con el Santísimo en la consagración, cuando un muchachito molestando por la nave de la iglesia bajó la hostia y preguntó, ¿alguien sabe quién vino con ese huérfano?
No demoraron 2 segundos en salir una señora con la sonrisa más fingida que conozco y se evaporó de la iglesia. Entonces es que ser maleducados, por Dios. Yo les he dicho a muchas señoras, señora, usted no le obliga a venir a misa. El niño está tan chico, vaya y vea al padre Linero en Caracol, que es muy agradable, madrugue y véalo a él y cumple con el precepto, pero déjenos a nosotros que el muchachito no moleste. ¿Por qué? Porque es que somos los adultos los que permitimos eso. Les pido un favor, a quienes se lo quieran dar, obséquiense quienes quieran 5 minutos para que veamos un documento. Y luego nos vamos. Yo estoy a disposición de ustedes, yo ya no vi el desafío hoy, lo tengo grabando. Así que no tengo problema. No, esa sí es más tarde, esa sí llega a verla, tranquilo. Les pido el favor de que miremos este documento. Siempre trato de proyectarlo porque me parece un documento muy, muy claro. Señores, el documento se llama Cuando nuestro hijo nos diga, papá, mamá, no te metas en mi vida. Esto lo realizó un sacerdote y decía: hoy que estoy profundizando mis estudios teológicos en la familia, sus valores, sus principios, sus riquezas, sus conflictos, recordaba una ocasión en que escuché a un joven gritarle a su papá: no te metas en mi vida. Esta frase caló hondamente en mí tanto que frecuentemente la recuerdo y comento en mis conferencias a padres e hijos. Si en vez de sacerdote hubiese optado por ser padre de familia, ¿qué respondería a esa pregunta inquisitiva de mi hijo? Esta podría ser mi respuesta. Hijo, un momento. No soy yo el que se mete en tu vida. Tú te has metido en la vida.